Benvidos aos Martes das Artes e moitas grazas pola súa presencia. Hoxe temos un concerto que é a vez concerto e presentación dun CD. Eso dá máis relevo ao que vai acontecer hoxe aquí. Para mí é unha gran satisfacción presentar a dúas persoas que admiro, aprecio e que son persoas importantes do mundo da música. Temos a Gabriel Alonso, barítono ferrolán, e a Aurelio Viribai, pianista madrileño. Gabriel Alonso é unha persoa coñecida porque está a facer unha carreira a iniciar, unha carreira importante. Ven de rematar os seus estudos de canto na prestixiosa Escola Superior Reina Sofía de Madrid, coas máximas cualificacións, pero xa é un home que leva tempo facendo música aquí en Galicia e fora de Galicia. Ten cantado coa Real Filarmonía baixo a batuta do noso compañeiro da Academia Massimino Zumalave como solista, ten cantado no Festival de Ópera aquí de Coruña, ten gañado premios, en fin, actuacións importantes. Por lo tanto, estamos a falar xa non dun barítono emerxente, senón xa dunha promesa e dunha realidade. Na compañía do piano está Aurelio Viribai. Para os que estamos no mundo da música, Aurelio Viribai é a referencia a nivel de estado das máis importantes referencias do que o piano acompañante da voz. Ele é catedrático na Escola Superior de Canto de Madrid, é un home defensor como ninguén da música cantada, da canción. Fai un traballo impresionante de poñer en valor todo o que é os compositores españoles, o que é a canción de concerto española. En ese sentido é un verdadeiro luxo contar con ela. Aí teñen no programa de man as trayectorias dos dous, poderán ver no caso, xa digo, de Aurelio, de acompañar ao mítico Walter Berry, que era unha das figuras predilectas de Karajan, que está en todas as grabacións míticas. Bueno, pues de acompañar a Walter Berry aos máis grandes cantantes españoles. Bueno, pues tiveron a iniciativa estes dous artistas de facer un CD que hoxe é a primeira vez que se presenta, porque eles teñen a presentación na SGAE de Madrid pronto, non sei se a semana que ven, teñen a presentación deste CD. É un CD titulado No Camiño, que colle pois cancións de compositores históricos galegos. Todos os compositores son galegos, compositores históricos como Marcial de Ladriz, Valdomir, Xoán Montes, Chané, Canuto Verega, Gustavo Freire, Vide, e compositores actuais como Borja Mariño, Octavio Vázquez, Fernando Buide, que estou a velo ali ao fondo da sala. Hola, Fernando. E Margarita Viso, que tamén está aquí hoxe presente. Por lo tanto, bueno, pois un disco que enriquece o noso patrimonio musical en canto que se dá divulgación e difusión da boa música galega. Incluso, que hai que decir que sempre é importante que moitas destas cancións pois é o primeiro registro, a primeira grabación. E ben, este tipo de proxectos non poderían chegar a ver a luz se non houvese xente que os apoiara e os defendera, e os produtores, os que producen, os que poñen os cartos, os que poñen o traballo. Entón aquí, quen pon o traballo? Pois o traballo pon fundamentalmente un grupo editorial galego que está a traballar moito, que xurdiu nos últimos anos, que é o grupo Veroli, que vai liderado polo ben querido José Manuel Yáñez Carballeira, catedrático de piano do Conservatorio Superior de Música da Coruña,
coa colaboración dos máximo colaborador que é Bernabé Simes, tamén profesor do Conservatorio Profesional de Vigo, me parece este ano, xunto co selo GB Music, verdad? Foi grabado en Madrid, hai incluso en YouTube me parece que un making of fantástico da grabación, e xa están os registros en Spotify, en YouTube, en fin, nas canles habituais das plataformas musicais. Aproveitando que Yáñez está aquí, José Manuel, eu te invito aquí a subir un momento e comentar unhas palabras sobre o CD, e despois escoitaremos xa algunhas cancións, non van facer todas, están aí nos programas que van a facer algunhas das cancións do disco. José Manuel, cando queiras. Gracias. Bueno, boa tarde, boa noite. Para nós é un enorme placer estar aquí hoxe, de que nos acompañen nesta primeira presentación de nuestro primeiro disco. Esperemos que seña o primeiro de moitos. En primeiro lugar, quero agradecer a Real Academia Galega de las Artes e a Juan Durán o seu total disposición para poder facer isto hoxe aquí. Creemos que é un sitio ideal, un marco ideal donde presentar un disco que intenta repetir os 2 séculos de canción galega, como di o título. Bueno, pues é importantísimo facer a presentación. Queríamos facela antes en Madrid, na terra galega, que para nos é importante, entón estamos encantados de estar aquí hoxe. Como decía Juan, o meu socio Bernabé máis eu, fai 4 anos, dentro de un mes para 4 anos, arrancamos con unha editorial, e a intención era facer partituras, nos dimos conta que podíamos facer máis cousas, entón empezamos con partituras, con libros, e agora fai 2 anos e pico que coñezo a Gabriel na miña etapa de profesor no Conservatorio de Ferrol, foi alumno ali, os seguía desde os comenzos. Nunha ocasión recordo un concerto en Madesa, que estaba así tamén, cantaba él, acompañaba Margarita, pois me deu a cabeza a idea de facer un traballo, xa que él estaba rematando a carreira, penso que ten un presente xa e un futuro moi prometedor. Pensamos que podía ter unha ferramenta de presentación moi axeitada, que era un bo traballo. Falamos con él, contou o proxecto, e despois le demos total liberdade para escoller tanto o repertorio como acompañante, como donde gravalo, etc. Entón, escolleu como non pode ser outro xeito a Aurelio Vivai, un referente, como decía Juan. Gravouse en Madrid en Sesán Producciones, co técnico de sonido Javier Monteverde, que é tamén un referente dentro do mundo da música en xeral, tanto clásica como de outros ámbitos. Da Filomena, xa fai ano e pico, tamén foi a Filomena, que os percances para gravar. Bueno, levou tempo traballar como producto, facer todo o traballo técnico, pero por fin hoxe presentámoslo ao público, como digo, e estamos encantados de poder chegar a este momento final. Esperamos que se xa o comezo, é o noso primeiro disco, da noso selo, que é GB Music, que sea o primeiro, como digo, de moitos, que xa temos 3 ou 4 proxectos máis por aí para facer. E de momento non estamos pechados a ninguna outra cousa. De momento que seña traballo de xente galega ou con música galega. Ese é o primeiro objetivo que temos. E nada, non quero prolongarme máis, xa os deixamos con os músicos. Sí, eu quería felicitaros polo traballo, polo acabado do disco. A grabación, o registro é espléndido, como está grabada a voz, o piano. Hai que dicir as notas que están aí no programa alemán, que son as notas do disco magníficamente trabadas, son de Margarita Viso. Parabéns por este traballo. Esperamos que guste. Gracias a todos.
Buenas tardes. Qué alegría ver a tanta gente conocida que no sabía que iba ahí. Bueno, creo que han venido todos a escuchar música, así que me voy a enrollar muy poco. Simplemente decir algunas cositas de cada canción, sobre todo por qué fueron elegidas para el programa y para el disco. Y bueno, cuatro cositas. La primera canción es tanto para abrir este concierto como para... es la primera canción también del disco. Es el poema Sol de Manuel Antonio, con música de Juan Durán, que me dedicó en el año 2016. La estrené en 2017, creo, y la canto siempre que puedo. Juan dice que la última siempre es la mejor, y tiene razón. Y nada, bueno, pues nada, que esta canción fue uno de los regalos más bonitos que me han hecho desde que me dedico a esto, y que espero que les guste.
La siguiente canción es Omar, de Margarita Viso, que también está aquí. Es una canción maravillosa que yo no conocía de antes y que me hace especial ilusión porque tampoco lo sabía cuando ella me la dio, pero está dedicada a mi primera profesora de canto. Y fue muy bonito grabarla y muy bonito hacerla.
La siguiente canción es Meus Amores, que no necesita musicalmente ninguna presentación, porque es una canción conocida por todos, muy vinculada a Coruña, porque es de José Valdomir, director musical del Orfeo Meleco. La letra es de Salvador Golpe, que en ese momento era el presidente también del Orfeo Meleco, y está grabada porque los clásicos, digamos, que hay en el disco, que son Negra Sombra, Meus Amores, Un Adiós a Mariquiña, están elegidas porque son canciones que, aunque son muy conocidas por todo el mundo, o bien no están grabadas recientemente, me refiero a que las grabaciones no son de buena calidad en cuanto a, no a la interpretación, sino a la grabación, están en vinilos o muy antiguas o así, o bien las que son ya grabadas en disco, en CD, que hubo algún caso, creo que las grabó Laura Alonso, varias, pertenecen a un disco que está descatalogado y que no está a la venta, vamos. Entonces hemos querido recogerlas otra vez en este disco para que, bueno, el patrimonio a lo largo de 2 siglos pues estuviese también recogido de alguna manera, no fuese todo composición actual. Dous amores a vida guardarme fan. Dous amores a vida guardarme que adoro no meu foga. A familia e a terra donde nací, sin eses dous amores non sei vivir. Cando xa no meu peito non sinto amor, cando da miña patria non vexa o sol, de morte ben axiña cabo de min, que sin amor nin patria non sei vivir. Ahora interpretaremos 2 cantares con textos pertenecientes a 2 poemas de Rosalía de Castro, engarzados en una sola obra por Fernando Buide, que también está presente. Le agradezco mucho haber venido. Y esta es la parte en contraposición al Meus Amores, ya que quisimos pues dar también esa visión, también difusión y también registro para que quedase
a una generación de compositores más, digamos, la siguiente generación a Juan y Margarita. A ver. Es lo que hay, y nada, ya está. Ya me ya está. Usted también. expresa, cordial
cando a lona mar se extende de fogas. Despois leve fugitiva, triste vago, resplandor. Cantor dos aires, paxariño, canta, canta, cantor da aurora, canta porque o millo medre, cantor da aurora, alegre as meliñas, dille que xa salo sol dourado. Que o gaiteiro acompañado da gaitiña porta está xa. La siguiente canción es otro clásico de los que mencionábamos antes. Es Un adiós a Mariquiña, con texto de Curros Enríquez, dedicada por Curros Enríquez a la hija del... No, estoy liando. Dedicada por Chané a la hija de... No. Iba bien, ¿no? No, el poema está escrito por Curros Enríquez a la hija de su abogado que la había defendido en un juicio político. Ahora sí. Es especial para este disco porque pertenece a un ciclo que son las 4 canciones gallegas de Xosé Castor Chané, que fueron las hice la primera vez que hice un concierto con orquesta, fue con la Real Filarmonía, en el Día de las Artes Gallegas del año 2015. En Pontevedra, fueron el año dedicadas a Filgueira Valverde. Las volví a interpretar con la Real Filarmonía también en el concierto del Apóstol de 2017. Y son 5 canciones orquestadas, 4 por Juan Durán, maravillosa orquestación. Y hoy interpretaremos Un adiós a Mariquiña, la versión original de Chané para voz y piano. Guarda
Dies que pros seus lares tornen a xiña que sin eles non queren pintar as viñas, regar os regos, madurar as castañas nos castiñeiros. Dilles que non hai terra millor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras, máis puros teos. Nin lúa máis lucente no firmamento. Dilles que as súas obrigas aquí os esperan, ese onde las non morren, que se condenan. E agora Vamos a terminar con una romanza de zarzuela gallega que quisimos también recoger este género en el disco. Tuvimos dudas al principio por no saber si género teatral, digamos, zarzuela, iba a entrar bien musicalmente junto a 11 canciones, pero al final las dos romanzas que elegimos son, bueno, esta la vamos a escuchar ahora, la otra es muy parecida en cuanto a estilo y podrían ser perfectamente canciones para voz y piano, tanto por la reducción para piano, que está muy bien hecha, como por la línea melódica, que es muy de cámara. Eso por un lado. Por el otro, esta zarzuela, en cuanto al texto, fue el primer texto en gallego escrito después de la Guerra Civil, y en cuanto a la música, tuvo bastante trascendencia, se estrenó en Lugo, y tuvo bastante trascendencia musical. Su arreglo para banda se hizo una especie de fantasía o poema sinfónico para banda, que fue muy interpretado. Y como yo toqué en banda, pues 20 años, pues también por eso la quisimos incluir en el disco. Mentiu quen dixo que todo
è tan solo un gran penar. Ai amoriños que utiven, ai amoriños que utiven, como vos volvo lembrar. Quando penso che te fuges, negra sombra che m'assombras, o pedos meus cabezones tornas facendome quando macino che sida, no mesmo sol tema mostras, y eres la estrella que brilla, y eres o vento que soa. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso murmurio do río, y esa noite y